Ana Francis Moore, buenas tardes. Julio, aquí lista para la defensa, Julio. Traigo de Ah, todo. sí, 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 Mi ya guante veo. de box. El casco, pues es el único que tengo, que es el de la bici, Julio. Ajá. Pero aquí estamos, aunque yo, mira, prefiero abrazos, no balazos. Abrazos, ¿no? Y entonces el guante de box y el otro casco, ¿para qué son? ¿Contra quién? ¿Qué esperamos? Contra la gente que te ataque, Julio. Yo te Ah, defiendo, Julio. eso, Ya muy llegó el bien. momento, Julio. Órale, gracias, Ana Francis. Bien. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, querido. No, pues yo también te defendí ayer en Twitter y mira, no me llovió tanto como a ti, pero pues finalmente hay que tomar las cosas como son, ¿no? Eres un periodista que da chance a todas las voces, eres un periodista que incluso nos da chance a nosotros los artistas de expresarnos como ciudadanos y como artistas que somos. Entonces yo no sé, o sea, no justifico, entiendo mucho el enojo, entiendo las razones de mucha gente que es muy parcial, que tiene un porcentaje de 100% de parcialidad, pero no justifico, o sea, no justifico ataques, no, o sea, podría justificar que dijeran, híjole, me dolió como lo hizo Julio, me dolió como lo hizo Ernesto Ledesma, hoy lo estaba viendo yo con Ernesto en la mañana, ¿no? Y con Ernesto y ahí en Momentum, ¿no? Ujú. Y con Alberto Nájar, y en verdad me pareció, o sea, son mesas de alta discusión, pues de alto contenido, porque no son parciales por nada al 100%, ¿no? O sea, hay que ser objetivos nada más. Una cosa es ser objetivo y otra cosa es verdaderamente perder la cabeza. Gracias, Horacio. Pues sobre ese tema, Ana Francis, haciendo a un lado el tema específico mío, que es lo de menos, pero en general, ¿qué está pasando en las redes sociales y qué está pasando con cierto segmento de ciudadanos o granjas de bots o qué será, que de pronto desatan cascadas de comentarios adversos? Pues para quienes presentan posiciones políticas o ideológicas o informativas contrarios a esas personas. ¿Qué está pasando ahí, Ana Francis? Bueno, siempre existe el factor no soy monedita de oro, ¿no? Que ni Ujú, modo, ¿no? ujú. Siempre, pues, luego no, puedes no caerle bien a la gente y ya, se acabó. Pero sin duda que hay un clima de polarización. Mucha gente dice es un clima de polarización provocado por el presidente, mucha gente dice es un clima de polarización provocada por la derecha, etcétera. Pero sin duda que es un clima de polarización en el mundo, que eso es bien importante mirarlo. Hey. El mundo está polarizado. Vas a ver las discusiones en otros países y están agarrándose con la, o sea, pero hasta con a sillazos en todos lados. Y eso es importante saberlo. Yo quisiera pensar que se están discutiendo dos modelos de mundo, pues, ¿no? Un mundo que siga por el lugar del neoliberalismo, que la pandemia le puso, si no un freno, un espejo bien grande, y una otra discusión que viene dándose desde hace muchos años, pero que quizás ahora con las redes sociales se ha popularizado más, que tiene que ver con qué pasa si giramos el mundo un poquito más hacia la izquierda, qué pasa si hacemos del mundo un espacio de un poquito menos de desigualdad, nos ocupamos un poquito más de lo social, etcétera, etcétera. Yo quisiera pensar que esas dos discusiones se están dando, pero pues las benditas redes sociales, como cualquier herramienta tecnológica que hayamos inventado los seres humanos, tienen su lado amable y tienen, es decir, no son las flechas, es quien las dispara, pues, ¿no? Entonces, pues sí, detrás está la mano que mece la cuna y la mano que mece la cuna hacia distintos lados. Y por otro lado, me parece que venimos saliendo, yo también quiero pensar que venimos saliendo de un periodo de deseducación política, de un periodo de estupidización política. Y esta idea de todos los políticos son iguales, la política siempre es lo mismo. ¿Para qué me voy a enterar si todo es una porquería? Pues es muy conveniente para el status quo, es muy conveniente para determinados grupos de poder. No olvidemos que la información es poder y por eso es tan importante repartir la información, para repartir el poder, ¿no? Uh-huh. Ana Francis, gracias. Horacio, en el fondo de esta acometida en redes, el hecho es este tema de Nexium y lo que significó. Horacio, en las élites del poder económico, empresarial y político parece que prendió mucho en su momento esa idea de una doctrina
que era de superación personal en las élites, pero Horacio, ¿qué tanto esos grupos de superación personal a cualquier nivel terminan generando situaciones adversas o poco fructíferas? Es decir, te quiero preguntar en concreto, por ejemplo, en el medio artístico en el que tú te mueves, ¿qué tanto hay esa necesidad o apetito de tener fórmulas filosóficas o programáticas de superación personal? ¿Qué tanto se mueve eso en el ambiente que tú conoces muy bien, Horacio? Pues una pregunta que vale oro, porque mira, te voy a decir una cosa como pienso yo. Uh-huh. Yo pienso que cuando tú no te tienes a ti mismo, cuando tú no entiendes quién eres tú, cuando tú no entiendes cuál es tu situación en el mundo, en la vida, cuando no has encontrado la felicidad a partir de ti mismo, no a partir de lo externo, ¿no? Obviamente, cuando no has encontrado el amor de la vida que puede ser un amor pasional con una persona, pero también el amor de tu vida, que es tu profesión, el amor de tu vida, que eres tú mismo, el amor de tu vida, que son tus semejantes. Cuando no has encontrado eso, cuando no lo puedes encontrar, porque además te faltó preparación para eso, porque tuviste necesidades y más bien carencias, y sobre todo maltratos, y sobre todo viste de niño o tuviste una educación muy alejada del amor verdadero que significa tener el amor y la calidad de tiempo de los padres, y eso no lo digo yo nada más porque yo lo haya tenido. Mis papás, de hecho, pues obviamente sí me dieron lo mejor del mundo a mí, pero obviamente hay padres que le dedican mucho más tiempo a sus hijos, ¿no? Y a mí me tocó una crisis en mi familia, en ese sentido, entre mis papás, pero cuando tú no tienes eso, buscas eso en otra parte, buscas esa, entre comillas, espiritualidad en las religiones, ¿no? Cosa que yo nunca la busqué desde niño, la rechacé. Buscas superación personal porque todavía nunca te encontraste a ti mismo, nunca te dijeron, es que tú tienes talento para esto, es que tú eres bello por esto, es que tú eres valioso por esto, es que tú tienes, o sea, nunca te enseñaron a sobreestimarte, y eso pasa mucho en México, la degradación de las personas a partir de los estereotipos de belleza impuestos por la televisión comercial, del malinchismo tremendo que había, ¿no? Desde los años 30 o 40 del cine nacional también, del ultranacionalismo en un momento dado también, del machismo, todos los lastres que vivimos cargando, hay como una cierta devaluación del mexicano psicológicamente hablando, y entonces obviamente, y también del norteamericano, y también, o sea, de mucha gente en todo el mundo. La cuestión aquí es cómo, ¿de qué te vas a agarrar? Si tú te agarras de una profesión como el periodismo, de una actividad como la música, o si te agarras del cabaret como profesión como Ana Francis, o de la misma comicidad como Fernando Rivera Calderón, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te agarras de tu profesión y con ella eres feliz, no necesitas ni de dioses, ni de religiones, ni de sectas, ni de nada. ¿Por qué? Porque la superación personal es algo que viene de ti, no viene de otra cosa, ni de ninguna indoctrinación, de ningún líder, de ninguna cosa. Entonces te haces te haces de un criterio y te haces de una fortaleza mental, espiritual, física y todo, que finalmente te lleva a no necesitar eso. ¿Quiénes lo necesitan? Quienes estuvieron maltratados, golpeados, vilipendiados, no valorados, quienes recurren a las drogas, quienes tienen una necesidad tremenda de bienestar material porque no están conformes con lo que tienen y quieren escalar y escalar a como dé lugar. Claro que toda esa gente corre a esas sectas y recurre a esas sectas para satisfacer todos los hoyos que tienen adentro, pero esos hoyos tienen que venir de adentro. ¿Por qué? Porque finalmente así es lo más lógico, y no critico a las gentes que tienen esa felicidad y tienen una religión y aman a un Dios o lo que sea, porque finalmente es una necesidad para muchos, una necesidad de un liderazgo emocional, de un liderazgo espiritual, que si no lo tienes tú, pues recurres a otra entidad, a un Dios que te inventan, que te dicen que existe. Bueno, y si crees que existe y te llena, perfecto, pero cuando te tratan de manipular para realmente pertenecer a un grupo que tiene un cometido finalmente de indoctrinación, llámese NXIVM, llámese las mismas iglesias que quieren a nosotros los gays, que nos quieren quitar los jotos por exorcismos, por ejemplo, ¿verdad? O algo así. Dices, no, o sea, es que no puede ser, o sea, es que sí, la humanidad en ese sentido está muy enferma. Uh-huh.
Gracias, Horacio. Ana Francis, no sé si viste el video de la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, en una entrevista conmigo, y luego con Kit Raniere, el famoso personaje ahora en la cárcel. Y luego, más allá de todos los detalles y mil cosas, uno se pregunta, ¿por qué mentir? ¿Por qué un personaje político como Clara Luz Flores, que tiene experiencia, que es una política de largo tiempo metida en estos asuntos, cree que puede ocultar algo que ella misma sabe que fue grabado y que está disponible ahí? ¿Por qué no aceptar, como lo hizo el propio Mario Delgado, que dijo que fue engañado y dijo, pues me chamaquearon? Y claro, es un costo político que un político y dirigente partidista diga, me engañaron, y es discutible, pero como quiera, tienes una salidita ahí. ¿Por qué un personaje como esta candidata al gobierno de Morena, por qué mentimos así cuando a veces tenemos las evidencias en contra? Pues por taruga, Julio, no hay ninguna otra razón. La verdad es que me parece que se atarugó. Ahora, y aquí hay varias capas del asunto que me parecerían importantes aclarar. La primera es que, en efecto, mucha gente de esta fue a un curso de superación personal. Lo que pasa es que resultó que años después nos enteramos del horror, pues, ¿no? Pero me parece que para mucha gente en mucho tiempo, en ciertas etapas, qué sé yo, les resultó útil, divertido, profesionalmente viable, qué sé yo, pues les nutrió, ¿no? Como el propio Mario Delgado, a lo mejor aprendió cosas importantes ahí y luego tuvo que decir que lo chamaquearon y que lo engañaron para darnos gusto de no verse tantito embarrado con el personaje, pues, ¿no? Pero es como decir, porque fuiste a una misa de los Legionarios de Cristo, ya estás embarrado con Marcial Maciel, pues no, ¿me explico? Son cosas distintas y también vale la pena que lo miremos. Te voy a decir a mí qué fue lo que más tristeza me dio del video de esta mujer entrevistando a Ranier. Fue esta cosa, ¿sabes? Como de estar todo el tiempo y moviendo el hombro y como mariposeando y todo, que eso, si lo miras tantito de fondo, es profundamente trágico, porque es el papel que tenemos que seguir las mujeres, de mariposear y abrir la vocecita así, caer bien y decir, ay, a ver si me pone el sello en mi papelito, y tener que sonreír y todas esas cosas. Y todo, y ya sabiendo que el tipo es un depredador sexual y que las tatuaba y etcétera, etcétera, híjole, ahí estás contando en realidad una tragedia. ¿Por qué mintió? Supongo que por vergüenza y por esta cosa de no quererse ver manchada por una relación que en ese video queda muy claro que tiene su cercanía con este personaje que es impresentable, pues, ¿no? Imagínate salir en una foto abrazada de Charles Manson. Pues sí está medio de la reata, eso ahorita como salir en una foto abrazada de Carlos Salinas de Gortari. Hay ojón, ¿no? ¿Por qué mintió? Supongo que es por eso, pero qué gran error, sobre todo porque pues, en este momento estamos absolutamente vigilados y vigiladas por la cámara, entonces ya no hay dónde esconderse, ¿no? Claro. Gracias, Ana Francis. Horacio, vamos entrando al terreno de lo que está sucediendo hoy en la política nacional, y la verdad es que hay conflictos perfilados muy fuertes. Y te quiero preguntar, ¿cómo ves al presidente de la República, que está en estos tiempos muy complicados, con un discurso muy claro respecto a la corrupción y las fallas en el Poder Judicial de la Federación? Hoy se ha señalado lo de las empresas transnacionales que se beneficiaron de una serie de arreglos convenencieros, casi mafiosos económicamente, en cuestión de la industria eléctrica, de la luz, como decimos. También el conflicto con el Instituto Nacional Electoral. Vayamos, si quieres, por partes, y te pregunto, ¿cómo ves el conflicto relacionado con la cuestión eléctrica, donde Manuel Bartlett pues aparece como el hombre con los datos, con la propuesta, con el señalamiento de lo que está pasando en este tema de la industria eléctrica, Horacio? Primero voy a hacer un anuncio al público. Quiero que en verdad vean la entrevista que les hicieron a Adriana Buentello y a Tiora en la mañana en Rompeviento. En verdad es muy ilustrativa, porque ustedes ponen muy de manifiesto y muy claramente lo que todo mundo pensamos de Bartlett, ¿no? Entonces ya con eso, yo ya no lo voy a decir, porque pienso exactamente igual que ustedes. Sin embargo,
Creo que al escucharlo ya con todo su discurso, pero sobre todo al escuchar al otro subsecretario, al otro funcionario, que dio, en verdad nos dijo a todos los mexicanos con peras y manzanas qué es lo que está pasando, lo expuso con una claridad y con una, o sea, con una meticulosidad y una claridad y un profesionalismo que finalmente pues debemos de ver igual a los mismos que están abajo de los secretarios, ¿no? Como pues suele pasar en muchas de las secretarías ahora, no en todas, obviamente la del trabajo no, pero la gente joven que está en la subsecretaría son esa gente que va a sacar adelante el proyecto de la 4T si siguen así y si los deja el presidente seguir creciendo y seguir tomando estas cuestiones, porque él va a ser el enlace con la gente con la que quieren tener un diálogo, que son los empresarios aparentemente afectados por esta reforma eléctrica, ¿no? Pero ya más claro no lo podemos tener. El problema con todo, o sea, el problema es que la sociedad civil y gran parte de toda la gente que se informa solamente en medios muy parciales sigue creyendo que esto es una nacionalización a la Venezuela y que es una cuestión de que quieren eliminar las energías limpias, que quieren eliminar la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve cartesianamente así una y otra de las líneas, como las explicó el hombre hoy en la mañana, el subsecretario, el subfuncionario no me acuerdo cómo se llama, pero yo me quedé con un muy buen sabor de boca por todos los datos que expuso y cómo los expuso además, ¿no? Finalmente me quedo con ello y me quedo con que debe haber un diálogo a partir de esas premisas y esa información. Lo que pasa es que eso no lo sacan en otros lados, ¿no? Eso no lo exponen en los principales medios que le llega a toda la clase media que está cada vez más satanizando y diciendo que esto es una porquería de gobierno que no sirve para nada. A ver, yo no estoy de acuerdo en todo lo que hace el gobierno, no estoy de acuerdo en todas las decisiones, no estoy de acuerdo en muchas candidaturas. De hecho, les doy la primicia que me acaban de ofrecer anteayer una diputación plurinominal por Morena. Obviamente no acepté porque no quiero tener nada, no pertenezco a no quiero estar en el mundo político. Puedo aportar más desde aquí, desde mi trinchera, en primer lugar, y luego pues quiero seguir trabajando como músico y eso me impediría hacerlo, y además pues mi marido me divorcia, ¿verdad? Entonces mejor no, porque pues imagínate, me tendría yo que estar todo el tiempo allá en la Cámara de Diputados y no tengo la menor intención. Ya juré y perjuré jamás aceptar un cargo público, nunca más después de mi diputación tan vilipendiada y tan desafortunada, desde mi punto de vista. En el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Terrible, y no lo vuelvo a hacer nunca en mi vida. Ustedes saben que me ofrecieron también el FONCA cuando recién electo el presidente. Yo les dije, no, gracias, no me interesa tener ningún cargo público porque yo soy músico, soy artista. Prefiero estar desde esta trinchera y desde la trinchera contigo de ciudadano, con Ernesto Ledesma cuando me invitan, o con que si me invitan en Televisa a debatir con Aguilar Camín, perfecto, claro, yo encantado, ¿no? Claro. Pero bueno, prefiero hacer esto que ser funcionario público. Pero bueno, entonces, la cuestión con la energía, la reforma eléctrica ahorita, es que finalmente se ventiló hoy en la mañana todo esto. A la gente nos explicaron muy bien cómo no quieren y por qué razones no quieren eliminar ni la inversión extranjera ni las energías limpias, pero tienen que llegar a un consenso. Si la iniciativa privada es inteligente, es cauta y es honesta por primera vez en muchos años, y es finalmente, quieren seguir ganando dinero y haciendo buen negocio, porque de todos modos va a seguir siendo buen negocio, ¿no? Pues van a dialogar con estos funcionarios y con el presidente y se van a calmar las cosas. Sí y solo sí son, en verdad, pensantes, sí, solo si son sensibles a la situación, porque obviamente ya se ventiló, ya se supo, ya se sabe que fueron contratos leoninos, que fueron saqueos impresionantes al país y que esta gente pues se sigue hinchando de lana y se seguirá hinchando de lana. Yo no entiendo para qué quieren tanto, ni tú tampoco, ni nadie del público sensato y sensible cree o quiere creer, quiere adentrarse en su mente y decir, bueno, pero ¿para qué quieren tanto? Ya tienen mucho, dejen que este país prospere, sean un poco patriotas y sensibles. Lo mismo le dije en mi artículo del Soberano esta semana al juez, ¿no? O sea, a mí no me importa, yo no tengo la menor idea de cómo sea un procedimiento legal, pero obviamente pues, tiene que tener un cierto dejo de sensibilidad para hacer esto, ¿no? Entonces, en la reforma eléctrica yo pienso que esto puede ir muy bien, sí y solo sí, todos los actores,
que están en tela de juicio, dialogan con los funcionarios de la CFE y llegan a un acuerdo para bien de todos, no nomás de unos cuantos. Gracias, Horacio. Ana Francis, pues este tema de la industria eléctrica, de las reacciones y reticencias, Manuel Bartlett convertido en el adalid, en el hombre que está empujando para denunciar y señalar este tipo de arbitrariedades. No sé, ¿crees que ya está reivindicado históricamente Bartlett luego de aquella etapa difícil de su vida? Bueno, difícil entre comillas, finalmente él ocupó muchos cargos públicos en su etapa priista. Pero ¿cómo ves este tema, pues, de lo que está sucediendo en el rubro de la industria eléctrica, Ana Francis? Ocupó muchos puestos en la etapa priista y fue defensor de Mario Marín, eso no lo podemos olvidar. Pero también está haciendo lo que está haciendo en este momento, es decir, la gran pregunta es ¿qué hacemos cuando un personaje está haciendo ambas cosas? Pues, ¿no? Es decir, cuando un personaje es ambos personajes, pues, ¿no? Y esa es la realidad de varios, pues, ¿no? De varios que adentro del gobierno y adentro de la 4T, pues tienen sus luchas, tienen sus méritos, etcétera, y tienen de pronto sus detalles. Y ese es un dilema moral que tenemos todas las personas que queremos o pretendemos votar, etcétera, etcétera. Y es un dilema que no necesariamente tengo manera de resolver. Lo que sí me parece clave en este momento, y sí estoy pensando que el fin no necesariamente justifica los medios, pero bueno, a ver a dónde llego con esta idea. Sí estoy pensando, por ejemplo, en Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que es este dueño de Tesla, los automóviles, que yo el otro día dije, ay, a ver si algún día me alcanza, pero no estuve viendo los precios de los automóviles Tesla, no me va a alcanzar, porque me parece increíble que llegues y enchufes el coche en tu casa y tal, pues, ¿no? Y digo, bueno, pues hacia allá vamos, está padre, no sé qué. Entonces estos coches se utilizan una batería de litio, que como ya hemos visto, la gran bronca de los otros energéticos, que no son los combustibles, es que son intermitentes, serán muy limpias sus energías, pero si no hay viento se interrumpe, si no hay sol en la noche pues se interrumpe, porque todavía no hay baterías lo suficientemente grandes ni posibles en el mundo para almacenar esa energía, más que con el litio, ¿no? Y entonces, aprovechando que acaba de venir el presidente de Bolivia, pues resulta ser que buena parte del golpe de Estado que sufrió Bolivia estuvo empujado por Elon Musk, por la industria que tiene que ver con el litio, etcétera, porque la cantidad de litio que hay en Bolivia parece que va a ser la Arabia Saudita sudamericana. Entonces, ahí es donde dices, híjole, pues claro que México tiene que nacionalizar el litio, y claro que México tiene que manejar su energía en todos los sentidos, porque son recursos esenciales para que un país funcione. Decía ahorita Horacio Franco, yo no sé para qué quieren tanto dinero. Justamente quieren tanto dinero para decidir hacia dónde va el desarrollo de un país, para decidir hacia dónde va la política de un país. De todas las maneras posibles tenemos que evitar que el desarrollo se privatice. Punto. No pueden las empresas decidir lo que tienen que decidir los estados, porque los estados se supone, o esa es la aspiración, que deciden en función de otras lógicas que no tienen que ver con las ganancias. Y para poner un ejemplo muy pedestre, cuando en una familia tú decides a qué escuela va a ir uno de tus hijos, no necesariamente el dinero es, si bien el dinero es una determinante importante, no necesariamente vas a decidir cuál es la escuela más barata, quizás vas a decidir cuál es la escuela más adecuada. Lo mismo con la alimentación, ¿me explico? No son decisiones que estén en base a las ganancias. Los estados, a diferencia de las empresas, se supone que deciden a partir del bien común. Las empresas no deciden a partir del bien común. Deberían, pero no es así. Deciden a partir de la mayor ganancia económica. Entonces, que hagan negocios está increíble, pero la rectoría energética la tiene que conservar el Estado mexicano, la tiene que recuperar el Estado mexicano. Gracias, Ana Francis. Horacio, otro tema, dirían los clásicos del micrófono de actualidad palpitante, es el tema del Instituto Nacional Electoral, que anoche sesionó y negó o canceló el registro de aspirantes a cargos de elección popular, entre ellos de 2 aspirantes de Morena a gubernaturas, Raúl Morón de Michoacán y Félix Salgado Macedonio de Guerrero. Una pelea política en la cual el presidente de la República hoy en la conferencia mañanera dijo que había juego sucio en el INE
y que se estaba dando un golpe o un atentado contra la democracia. ¿Cómo vas viendo este tema del INE, de Lorenzo Córdoba y de las elecciones que ahí vienen ya trepidante el paso de todo este tema electoral, Horacio? El problema del INE es el problema de todas las instituciones mexicanas que dejaron que crecieran de una manera, además con un dirigente que ya tiene tantos años y que va a continuar hasta 2023, que finalmente no hay pluralidad por esa misma dirigencia. Digo, yo respeto a Lorenzo Córdoba en lo que tengo que respetarlo, que bueno, ha hecho su trabajo, dijéramos, año con año, pero la cuestión es que no es como un presidente que está 20 años en un gobierno, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, estos mandatos eternos donde no hay pluralidad, donde no hay cambio, donde finalmente se sigue una misma línea de pensamiento, es ahí donde el mismo Lorenzo tal vez no se dé cuenta que esto le está enfermando y le está dañando a él, ¿no? Uh-huh. Yo renunciaba por pundonor, ¿no? Por salud mental. Mira, con una orquesta sinfónica es lo mismo. Si un director está más de 5 o 6 años en una orquesta, se vuelve una relación enferma entre el director y la orquesta. Por muy chingón que sea el director, o por muy fantástica que sea la orquesta, y por muy bien que se lleven, que casi nunca se llevan bien, pero bueno, finalmente siempre acaba tronando esa relación. Entonces, es una relación que tiene que ir rotando. Es lógico, es normal. Entonces, aparte de todo, el INE tiene muchas prebendas, los funcionarios del INE tienen muchas prebendas que no tienen otros funcionarios, ¿no? Que obviamente los sueldos que ganan es como los de la Suprema Corte igual. Entonces, que bueno, en un momento dado hace que el pueblo mexicano ya cada vez se jale más, así se haga así como el cuadro de Munch, ¿no? De que está así, ¿no? Porque vemos eso y no podemos entender cómo es, ellos no quieren que cambie esto, ¿no? Y aparte de todo, ¿por qué no hicieron todos estos procesos en otras elecciones? No, digo, pues sobre todo por lo de las estas candidaturas, que estemos o no de acuerdo. Yo obviamente no estoy de acuerdo con muchas de las candidaturas de Morena, no tengo por qué estarlo, porque además ni estoy en Morena, y mi apoyo es más bien a un proyecto de transformación y al proyecto del presidente, y no a no estoy de acuerdo con todas las cosas que están ahí, pero yo creo que tendrían que haber jalado parejo con todo, sobre todo con estos tiempos de la elección, ¿no? De empezar de lo que hicieron hace poco también, que obviamente sí ha sido, o sea, están sobre el tiempo y están cancelando candidaturas y están, no sé, yo creo que lo debían haber hecho de otra manera totalmente diferente. O sea, si ellos dicen que son cosas buenas, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque comparando con lo que habían hecho en los sexenios anteriores sobre la sobre representación, que hablo de esto, ¿no? Uh-huh. Sobre representación, etcétera, etcétera, sobre los candidatos, pues obviamente tienes que jalar parejo con todo y con todos, y esto ya parecería ser obviamente una treta de desesperación para hacer que Morena pierda a como dé lugar la mayoría de la Asamblea Legislativa, ¿no? Lo cual obviamente pues frenaría muchos de los proyectos del presidente, eso ya lo sabemos todos. Entonces, nosotros los ciudadanos sabremos qué hacer con nuestro voto. Espero que los ciudadanos voten por conciencia y voten realmente por el país como patriotas, y no voten por un regreso al pasado que sería en verdad nefasto, ¿no? O por una desestabilización de la Asamblea de la Cámara de Diputados, donde finalmente se complique todo otra vez y queden tantas cosas que quieren modificar por bien del país. Y eso sí estoy seguro, AMLO sí es un patriota, AMLO sí es una gente que quiere cambiar, pero que obviamente pues le va a costar más trabajo, ¿no? Entonces serían otros años de retraso, de atraso y de incertidumbre, ¿no? Que ya no queremos los mexicanos, ya no, en verdad ya no lo queremos. Ayer hablaba con un amigo que mucha gente de clase media, ¿no? De clase media alta, que dice, no, pero es que estamos peor que antes. A mí me trataron de corromper los de la 4T, sí, pagó una mordida de $1 millón, un amigo constructor, muy querido amigo, que tuvo que pagarles a los de la 4T con la delegación Cuauhtémoc, porque no denunció. Hay que denunciar todo eso, o sea, no, y el mismo presidente lo ha dicho, no ha dejado de haber corrupción, hay gente muy corrupta en el gobierno. Pues sí, obviamente tenemos que luchar contra eso, tenemos que denunciar y no callarnos, porque si nos callamos y pensamos los clasemedieros que esto va a seguir igual, ¿no? Pues ya nos jodimos. ¿Para cuántos sexenios más? Regresamos a lo anterior, nos quedamos con alguien de izquierda y va a seguir lo mismo y no decimos nada, pues vamos como sociedad, vamos al hoyo. Gracias, Horacio. Ana Francis, pues este tema del INE, de Lorenzo Córdoba,
de las pugnas y bueno, lo que dice Horacio, cuánto tiempo se puede llevar y cuánto tiempo se necesita para reconstruir este país. Pues fíjate que nos presenta un dilema otra vez importante. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad buenos gobiernos en distintos sistemas. Hemos visto buenas monarquías, hemos visto buenos parlamentos, buenos gobiernos parlamentarios, alguna que otra buena democracia, es decir, la democracia no resuelve los problemas. Entonces, me parece que esta cuestión, el asunto con el INE, pues es el mendigo timing, ¿no? El timing que están usando para el asunto de la sobrerepresentación. Me parece que si esta resolución la sacan después de las elecciones, pues me parecería que es un juego muchísimo más limpio, pues, ¿no? Es decir, hay tiempo para que las cosas se armen de manera distinta, para que los partidos sepan, etcétera, etcétera. Ahorita sí parece, obviamente, un ataque derechito a Morena, aunque sea legal. Esa siempre es la pregunta, ¿qué hacemos con lo legal cuando no es justo? Y con lo que tiene que ver con la bajada de los candidatos, yo celebro profundamente que Salgado Macedonio no vaya a ser candidato, pero sí va a ser, porque el Tribunal Federal Electoral probablemente, este brother impugna y el tribunal le va a dar la razón. No nos hagamos güeyes, este es un teatro que está armando Lorenzo Córdoba y Ciro para convertirse en adalides de la justicia y de lo que está bien. Sí me parece que está bien que Salgado Macedonio no sea candidato. No me parece que está bien utilizar las instituciones para hacer esos ataques, pero sí me gustaría que no fuera candidato. Entonces, pues otra vez, otro dilema moral no necesariamente resuelto. Más bien yo diría bola de mañosos, no se hagan. ¿Me explico? El timing es crucial, ¿no? Muy bien, gracias, Ana Francis. Horacio, frente a todo lo que está pasando en México, con un presidente de la República muy activo en su conferencia mañanera, confrontando ciertas áreas específicas, empresarios, medios de comunicación, transnacionales, el poder electoral finalmente, en fin, frente a eso no hay oposición creíble, válida y con una posición de viabilidad evidente. O sea, están pasmados, no hay nadie que salga realmente a elaborar ideológicamente. Sus recursos están siendo Diego Fernández de Ceballos, con el aire gritón y fanfarrón que le hemos conocido. Ahora entra en escena Santiago Krill, figuras del pasado que convocan a construir el futuro. ¿Cómo ves a la oposición en general, Horacio Franco? Mira, la oposición lo único que tienen es dinero, nada más, ¿no? Y con dinero puede bailar el perro, sí, y solo si tuvieran en este caso una cohesión ideológica y una cohesión congruente y personajes que fueran líderes sobresalientes, no Ricardo Anaya, ¿no? Porque está muy quemado Ricardo, y aparte con todo lo que está haciendo, con todos los videitos y esto y toda la crítica de tanta gente a esos videos, que no se la creemos, ¿no? Entonces no hay personaje de la oposición ahorita, ¿no? O sea, en Claudio X González, bueno, el pobre Claudio está más quemado que nada, ¿no? Entonces ya no, o sea, en verdad, no hay una persona en toda la oposición, ya no la llamamos derecha, en toda la oposición, porque digo, derecha e izquierda están muy mezcladas, ya también hay mucha promiscuidad entre derechas e izquierdas, ¿no? Y también viendo los comentarios de aquí del público también, ¿cuál izquierda? No, pues sí hay izquierda, nosotros somos de izquierda, ¿no? Y para el mismo Lorenzo Córdoba dice que es de izquierda, pues, ¿no? Entonces, pues sí, lo entiendo, pero no lo justifico. Pero bueno, entonces la oposición no tiene ahorita un bastión en ninguno de los partidos, en ninguna de las figuras, en ninguna de los políticos que sea prominente. Entonces, obviamente, pues no sé qué medidas vayan a tomar, no sé qué piensen, no sé qué piensen si quieren en un momento dado ganar honesta y limpiamente las elecciones, o sea, arrasar con los votantes de veras, que el pueblo mexicano nos vayamos de veras con la finta de que, bueno, no con la finta, con una convicción de votar por ellos. ¿Por qué podemos votar por ellos? ¿Por quiénes son? Son los mismos de antes. No queremos regresar a lo de antes.
no tienen una persona que tampoco pueda ofrecer otras cosas, porque ellos no pueden ofrecer otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a los mismos privilegios y a las mismas trazas y a la misma dinámica enferma que llevaron a este país a tal destrucción que tenemos ahora, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que optar los ciudadanos por una continuación de este proyecto de la 4T, pero también, como lo dije hace 15 días y hace 8 días también se los dije aquí, pues con el corazón en la mano, lleno de lágrimas, con el corazón en la mano, vamos a tener que votar por candidatos de Morena que no queremos, ¿no? O sea, que no nos encantan, pero entonces, ¿qué otra salida? ¿Qué otra salida? Movimiento Ciudadano, PAN, pues digo, bueno, el PRIAN, no hay una opción ahorita, ¿no? Y Morena no es que sea la menos mala, porque dentro de Morena hay una Citlali, hay Citlali, no Jacob, pero la otra, Citlali Hernández, ¿no? Sí, Barrios, pero Citlali, hay otros personajes como el Fisgón, hay otros personajes, no sé, hay tantos que yo admiro, quiero y conozco, que son valiosísimos, que podrían representar mucho mejor todas estas candidaturas que pareciera ser en un momento dado como deuda política, ¿no? Pero ya como los ciudadanos abominamos, odiamos a la política, incluso veo también aquí comentarios en el mismo chat que la política es una porquería, pues sí, la política pareciera ser una porquería, pero mientras los políticos no dejen de pensar como políticos, este país no va a pasar a otro estadio de una política mucho más respetable. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿cómo ves a la oposición al gobierno del presidente López Obrador y a Morena, encabezada en este momento por Diego Fernández Ceballos, Santiago Krill, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y no sé quién más pueda incluir por ahí? Pues lo veo de mucha diversión y de mucho agradecimiento. Yo les agradezco mucho que estén en el panorama porque es muy divertido. Claro. Y pienso inmediatamente en la fábula de la hormiguita y la cigarra. ¿Ustedes se acuerdan de esta fábula en donde pues, la hormiguita trabaja y va guardando su comidita para cuando llegue el invierno, pero pues la cigarra está de pachanga y cuando llegue el invierno, pues la cigarra no tiene que comer y la hormiguita sí porque fue guardando? Entonces, yo resumiría en eso los últimos 20, 30 años, es decir, mientras hubo mucha gente que fue trabajando, ahí tienes mi cabecita de algodón recorriendo municipio por municipio en susurro, vete tú a saber en qué coche, ensuciándose los zapatos, conociendo a México, etcétera, etcétera, pues hubo toda una clase política empresarial, toda una clase gobernante que los veías llegar con su séquito de 18, que uno le cargaba la cartera, el otro las llaves, el otro manejaba el coche, el otro acompañaba al que manejaba el coche y el otro acompañaba al que acompañaba al que manejaba el coche, ¿no? Todos pagados con nuestros impuestos, etcétera, una sarta de inútiles, volando en helicóptero para no ensuciarse los pies, y entonces te topas con el resultado obvio que es Anaya diciendo, acabo de descubrir la pobreza. Pues sí la acaba de descubrir. Yo me acuerdo del Fórum Universal de las Culturas que fue en Monterrey, que no sé si se acuerdan del escándalo de cómo pusieron una barda para ocultar el camino del aeropuerto a la macroplaza y tal, ¿no? O sea, que tapaba lo feicito. Entonces sí, toda esta gente creció con lo feicito tapado. No lo ven, no lo han visto. Entonces, sí netos se están topando. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que quién sabe en qué país vivieron, que nosotros nos lo perdimos por tarugos? Exactamente. Estaba increíble su país. Bueno, su país, pues claro, dejó de estar increíble porque les están pidiendo que paguen impuestos y tal, pero no están preparados. El punto es que no se pusieron a trabajar como la hormiguita, sino llevan 25 años de fiesta con nuestro dinero, entonces son tarados. ¿A qué me refiero con esto? A que tienen taras mentales. No desarrollaron un montón de capacidades que se necesitan para la conversación política, porque básicamente se instalaron en la frivolidad. Uh-huh. Y en la frivolidad, pues debe tener un lado muy divertido, pero no necesariamente aprendes a producir nada. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la clase empresarial tiene que ver con los que ahorita son empresarios de 70, 80 años que fundaron empresas y que las hicieron golpe a golpe y verso a verso con su trabajo, con sus manos, etcétera, uh-huh. Que los hijos son juniors y los nietos peor. Uh-huh. Entonces las empresas truenan porque son una bola de ineptos.
Y entonces las empresas tienen que acudir a este tipo de argucias como comprar facturas, como dar mordidas, como meterse en negocios, ¿no? ¿De qué otra manera te explicas que Miguel Alemán haya tronado Interjet? Claro, ¿Sí? claro. ¿No? Por inútil, por estúpido. Pero Miguel Alemán sigue teniendo el mismo dinero, su misma casa, su mismo nivel de vida, y los que pagan son los empleados de Interjet. Esos malos empresarios, esos malos CEOs, porque tenemos ahí una variedad importante de CEOs inútiles y tarados, no pagan. Si Horacio toca feo su flauta, ya no lo vuelven a invitar. Si yo, ¿me explico? Si yo no me sé mi canción, ya no me vuelven a invitar, porque en la clase media cobras lo que trabajas, y si no trabajas, no cobras, pues, ¿no? Entonces, pero esa clase pues, está muy mal educada. Realmente muy mal educada. Sí, Peña Nieto es Peña Nieto es el ejemplo perfecto. No, Peña Nieto es tonto, es un tipo tonto que no estudió, que no. Si tú ves, por ejemplo, hablar a Peña Nieto de cualquier tema, adiós. Si ves a Andrés Manuel hablar del tema que quieras, el infeliz tiene una opinión, no necesariamente vas a estar de acuerdo, pero el güey sabe, ¿me explicó? Es un tipo que ha pensado y trabajado toda su vida. Entonces, pues sí, me parece que esa diferencia es importante. Gracias, Ana Francis. Y bueno, por la vía telefónica o solamente de audio, tenemos a nuestro compañero Fernando Rivera Calderón, que hoy ¡Pollito! ¿Cómo estás, Fernando? Hola. Hola, querido Julio, un abrazo muy grande, Ana, Horacio, me da mucho gusto saludarlos, aunque sea un ratito, perdón, ahora sí que hoy tuve que darle un besito al sueldo. Exacto. Y pues bueno, lamento estar hasta esta hora, pero sí quería pasar a saludar y a dejarles un abrazo muy grande. Tarde pero contento, ¿no, Fernando? Tarde pero contento. Bueno, por eso escribí un libro de poesía que se llama Llegamos tarde a todo. Es una autodescripción. Bueno, Fernando, hemos hablado, entre otras cosas, y te lo planteo para conocer tu opinión, de cómo el presidente López Obrador hoy está en un escenario en el que son muchos los flancos abiertos. Ya ha sido abundante las críticas que hace a los medios de comunicación, a ciertos periodistas, comentaristas, columnistas, opinantes, pero ahora también el flanco abierto contra varias empresas transnacionales a propósito de la industria eléctrica y los no pagos adecuados que están haciendo algunas de esas empresas, y por otra parte también frente al Poder Judicial respecto al amparo que un juez concedió contra, no un amparo, sino una suspensión definitiva en contra de la ley de la industria eléctrica. Hoy señalamientos muy directos contra el INE, diciendo que hay juego sucio y que hay un golpe a la democracia de parte del INE. ¿Cómo ves al presidente de la República en estos muchos escenarios interesantes, justicieros, tácticamente oportunos? ¿Cómo ves todo ese panorama? Bueno, lo veo que hay un escenario tremendo, muy efervescente, donde creo que el presidente está tomando un papel más que de gobernante, como encabezando una batalla. Estamos viviendo una guerra que yo pensaba que se reducía en términos mediáticos al acoso o al ataque constante de diversos medios y empresas de comunicación a las políticas del presidente, pero al final, como bien lo ha dicho el presidente en muchos momentos y como bien nos hemos dado cuenta muchos a lo largo de los últimos años, pues estos medios de comunicación que también son voceros de grandes empresas, de grandes transnacionales o de empresas con intereses que pues no tienen nada que ver con el interés común. Entonces veo al presidente ya deliberadamente encabezando una batalla que él lidera y de la que él es el vocero principal, porque no hay medios que se sumen, digamos, los medios en este país, salvo los medios independientes como en el que estamos ahora y muchos otros que han surgido, pues no estaban acostumbrados a defender ideas o verdades, sino intereses y hacer, compradas esas voces y esas opiniones para apoyar a tal política o atacar otra. Entonces veo que es más bien un ambiente como de guerra. Te diría que es una guerra ideológica, pero no la es, porque no hay ideas, hay ataques, hay insultos,
hay lo que tú viviste ayer, lamentablemente, y que muchos hemos vivido de algunas formas, un acoso que busca más que nada deshabilitar, desarticular, silenciar a todas estas voces que tenemos opiniones distintas sobre lo que está sucediendo en el país. Entonces, pues sí, me parece que el discurso se ha radicalizado, como decíamos la semana pasada, pero yo veo muy bien el hecho de que ya hablemos con todas las letras, ¿no? De que antes ni en la televisión podía decir una marca, ¿no? Porque supuestamente te cobraban el anuncio que estabas haciendo. Ahora, pues no tenemos ningún empacho en decir que empresas como FEMSA o Bimbo o los Oxxos, que son parte de esta empresa de FEMSA, están actuando de una manera poco ética, siendo empresas que viven de lo que consumimos todos los mexicanos. Entonces, pues sí es una guerra, y sí tiene, creo que, radicalizarse el discurso, y creo que también los ciudadanos estamos viviendo un proceso de radicalización en cuanto a los debates que tenemos. Yo cada vez tengo enfrentamientos pues más tremendos, profundos, afortunadamente no agresivos, pero desde con miembros de mi familia, amigos muy cercanos, que pues creo que se dejan llevar en muchos casos y se dejan manipular por estas hordas de mercenarios de las redes sociales y de mercenarios de los medios que están tratando de imponer un punto de vista, ¿no? O varios puntos de vista. Gracias, Fernando. Horacio, en una especie de guerra estamos viviendo en este momento, enfrentamientos, polarización. ¿Qué tanto el discurso contrario al presidente López Obrador está surtiendo efectos y creando una desesperación o una actitud de animosidad adversa a López Obrador y la llamada Cuarta Transformación? Mientras una conciencia colectiva como la mexicana no esté consciente, no esté sensibilizada de que no podemos vivir en un país donde había tantas diferencias aberrantes, abismales, horrendas, penosas, venta de gasolina robada, permeabilidad del narco en todos, narcogobiernos por todos lados, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Mientras la sociedad no se dé cuenta de que eso debería cambiar o debe haber cambiado, o de que eso fue propiciado por malos gobiernos, porque a ellos no los tocó. O sea, la clase media y media alta, y rica, obviamente, nunca se dio cuenta que todo eso iba creciendo como bola de nieve para una pobreza y una desigualdad en México y una corrupción extremadamente grande, porque finalmente pues, a nosotros no nos tocó, ¿verdad? O sea, yo comía todos los días, daba mis conciertos, como les dije también hace varias semanas, yo nunca he tenido menos trabajo que en un sexenio como pero no me importa, porque yo obviamente no quiero ningún privilegio del gobierno y no les quiero pedir tampoco nada. No es mi intención pedirle nada al gobierno, ni un puesto, ni un cargo, ni nada, aunque me lo ofrezcan, no quiero, gracias, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros como clase medieros pues no nos vimos afectados por esto, ¿no? Hoy por hoy que tenemos un gobierno como el que tenemos, que está volviendo a los pobres, que está volviendo la mirada hacia los pobres, a la repartición equitativa de la riqueza, etcétera, etcétera, pues tenemos que ponernos las pilas de que si queremos una mejor nación, tenemos que entender que este gobierno está haciendo las cosas de otra manera. Pero si no queremos perder los privilegios, si queremos seguir haciendo tranzas, si queremos seguir como funcionarios públicos cobrando mordidas como la que les conté que le cobraron a mi amigo de 1 millón de pesos, ¿no? Para un permiso, o como lo que sea, pues entonces estamos jodidos como pueblo. Entonces no tiene caso que nos gobierne ni López Obrador, ni que nos haya gobernado Anaya, ni que nos haya gobernado Mir, ni que nos vaya a gobernar el siguiente sexenio, ni Claudio Sheinbaum, ni o ¿cómo se llama? O Marcelo Ebrard, o quien sea del PRI o del PAN o del PRD o del Movimiento Ciudadano. No tiene caso nada. Entonces, si no lo vemos como clase media que tenemos que ver por nuestros semejantes, nada más. Si no tienes ese tantitito de honestidad y tantitito de sensibilidad, y yo lo llamaría caridad cristiana, porque mucha gente es muy católica y muy persinada de la clase alta, pues entonces, ¿qué quieren, no? O sea,
ya peor no nos pudo haber ido en cuanto a corrupción, en cuanto a trance, en cuanto a malos manejos, en cuanto a vender el país, en cuanto a discriminación a los pobres, en cuanto a que los pobres cada vez tienen menos, en cuanto a todo eso, pues digo, es que tenía que cambiar esto, ¿no? Nada más. Yo nada más voy a eso, o sea, no podemos seguir como está, no podíamos seguir como estábamos y tenemos que por lo menos ponernos una camiseta, sobre todo la clase media y la clase alta, de pensar a dónde queremos ir como nación, no para nuestra familia nada más, pero sí para un país mejor en un futuro, pues no tan lejano. Gracias, Horacio. Ana Francis, como sociedad, como pueblo, como colectividad, nuestros valores y nuestra capacidad e intencionalidad políticas están a la baja, dispersas en el cinismo o en lo abúlico en muchas ocasiones, o tenemos ya un pueblo más informado, más crítico y más participativo. Híjole, lo que pasa es que ya habría que pensar cuántos pueblos somos, ¿no? Uh-huh. Claro. Se habla mucho de este asunto de la reestructuración del tejido social, y yo me pregunto, ¿cuándo ha habido tejido social? ¿No será que lo estamos construyendo? Es decir, también me parece que un poquito de perspectiva histórica, aunque duela porque pues eso quita la perspectiva de la propia vida, pero un poquito de perspectiva histórica no está mal. La Revolución Mexicana fue en 1910, somos una nación joven. México no tiene ¿qué tiene? 200 años, pues, ¿no? Somos un país joven. Entonces estamos en esta serie de procesos y no olvidemos que fuimos un país colonizado, y además en este proceso de modernización del mundo, en donde Estados Unidos y Europa son una modernidad y nos han venido a imponer una modernidad a nosotros, como nos han venido a imponer una serie de narrativas para llegar a una democracia que viene además del derecho romano, que nosotros y los romanos, ¿qué? ¿Me explico? Entonces, somos una nación joven y eso me parece importante no perderlo de vista. Creo que nunca como ahora, y fíjate lo que voy a decir porque me van a mentar la madre, creo que nunca como ahora las mujeres habíamos tenido tantos derechos. El problema es que nunca como ahora habíamos estado tan conscientes de todo lo que nos falta. Creo que nunca como ahora este México había estado tan educado. Lo que pasa es que pues la educación es un problema, ¿no? Porque entonces ahora ya te enteras de todo lo que no tienes y de todo lo que tienes derecho y de todas las injusticias que se cometen. Si tú te fijas, por ejemplo, en la narrativa cinematográfica de las películas de los 40, de los 50, de los 30, en donde, por decir los tres García, ¿no? En donde estaban estos tres personajes muy simpáticos, no sé qué, y siempre en este rol del amo, y un poco el sirviente, del amo y el sirviente, del amo y el esclavo, ¿no? Mantequilla que hizo a todos los sirvientes del mundo, y esta relación, bueno, eso desde una óptica actual, de mansedumbre, de servidumbre, pues no sería permisible, digamos, por lo menos tendríamos un poquito de crítica en ese asunto. Es decir, estamos en un momento en que la humanidad se está cuestionando qué significa la igualdad y que nos estamos dando cuenta de que lo que tenemos son formas modernas de esclavitud, pero no hemos dejado de tener esclavitud. ¿Sí? El asunto es que ahora los esclavos tienen acceso a Internet, y tienen acceso al Twitter, y tienen acceso a ver un programa como el tuyo, y tienen acceso a escuchar al presidente todas las mañanas. Y pues la esclavitud no se siente bien, ¿no? Entonces, y además para conservar la esclavitud hay que hacerlo a chingadazos, no lo puedes hacer, o sea, no llegas tú con alguien y le dices, ¿me permite ponerle este grillete con permiso? ¿Me explico? Entonces, y de la esclavitud también se sale a chingadazos, pues, ¿no? Sí, perdón. Entonces, pues es un momento complicado. Yo creo que el pueblo está mucho más educado que lo que hemos visto nunca, pero ¿de qué falta? Falta. ¿Y qué pueblo, no? O sea, los pueblos. Creo que la clase menos educada en este momento es justamente esta clase que se está agarrando hasta con las uñas y que no tiene discurso. No tiene discurso porque no es culta, es decir, porque no pertenece a esta cultura tan rica y porque no es educada. Es decir, se ha dedicado a la frivolidad. Gracias, Ana Francis. Fernando, pues por desgracia ya estamos en la parte final, son las 3 de la tarde, pero bueno, ya ves cómo se va aquí el tiempo de volada. Pero te pregunto, Fernando, ¿cómo ves este tema respecto al pueblo, a la sociedad
educada o no, crítica o no, participativa. ¿Cómo ves a la comunidad, a la sociedad, frente a los cambios y movimientos que se están proponiendo o realizando? Bueno, coincido con Ana Francis tremendamente en que nunca habíamos vivido un momento donde tuviéramos tanto acceso a la información, donde tuviéramos acceso a pues cosas que antes se nos tenían reservadas, que la sociedad no tenía posibilidad de saber, a menos que tuvieras un amigo que te pasara algunos tips o que te contara algunos chismes, pero ahora pues el mismo presidente de la República es el que ha tomado la consigna de informarnos y al mismo tiempo, así como somos una sociedad más politizada, más educada, más consciente, por lo menos de los problemas. O sea, antes el machismo no se veía, era normal. Antes el clasismo nadie lo señalaba, era lo que nos habían enseñado, igual que el racismo, ¿no? Crecimos en eso, como bien dice Ana, un montón de manifestaciones de la cultura popular mexicana reflejan ese clasismo y ese racismo, no solo de la cultura mexicana, pues pienso en la gran actuación de Cantinflas en La Vuelta al Mundo en 80 días, donde pues él, Passepartout, pues es el sirviente del hombre que va a recorrer el mundo en el globo, de cuyo nombre ni siquiera me acuerdo, pero bueno, también lo que veo pues es que hay una parte de la sociedad que es minoritaria, pero que tiene el control de los medios de comunicación y que pues tiene el control de estas hordas de trolls y bots, que bueno, pues tienen una resistencia absoluta a que las cosas cambien, y eso, fíjate que dentro del ambiente crispado que se ha generado, me da tranquilidad, porque quiere decir que las políticas que está aplicando el gobierno del presidente López Obrador sí están afectando esos intereses que estaban saqueando el país desde hace décadas, y que el enojo, el nivel del enojo, el nivel de agresiones, de insultos cotidianos que se lleva cualquier miembro del actual gobierno, pues tienen que ver proporcionalmente con el nivel de lana que están perdiendo todos estos empresarios, políticos y demás criaturas que vivieron de este país, que han saqueado este país, que en muchos casos lo siguen saqueando. Entonces me da tranquilidad saber que sí se están haciendo algunas cosas bien en lo que se ha llamado la cuarta transformación, porque si no estaría ese nivel de encono y ese nivel de odio que se está generando. Se están afectando intereses, se están cambiando cosas importantes en el país, y eso evidentemente está haciendo patalear a los grandes dueños del capital. Gracias, Fernando. Y bueno, pues gracias a los participantes. Hoy son las 3 de la tarde con 3 minutos. ¿Quieres decir algo, Ana Francis, o algo te veo? Yo siempre quiero decir algo, Julio. Adelante. Pero es bien importante, y ojalá que la gente agarre el patín, es bien importante tener espacios críticos. Y este es un espacio crítico. Y es bien importante conservarlo, y sobre todo es bien importante tener estos espacios en donde podamos seguir haciendo preguntas. No necesariamente vamos a encontrar respuestas, pero es bien importante no dejar de hacernos preguntas, porque eso nos va a hacer una sociedad mucho más plural, mucho más rica. Rompamos con esta taradez de esta clase política que quiere pensar de una sola manera. No está tan bonito pensar de una sola manera, no importa cuál sea esta manera. La diversidad es deliciosa. Si usted tiene un menú y un buffet, etcétera, la diversidad de ideas es deliciosa. Entonces, no se claven y aguanten vara, que la crítica es bien importante. El presidente aguanta vara. Entonces, pues éntrenle, ¿no? Muy bien, gracias, Ana Francis. Gracias por esta mesa del más allá de este viernes 26 de marzo. Igualmente, muchas gracias, Horacio Franco. Muchas gracias, Julio, mi apoyo total a tu labor, precisamente como aglutinador de estas diferentes mentalidades, pero también he visto muchas sugerencias, porque he visto también en las repeticiones de YouTube que la gente pide que por qué no invites a debatir con nosotros a alguien que esté en contra. A ver, como yo hace rato dije, a mí no me da miedo que me pongan a debatir ni con Aguilar Camín, ni con Enrique Krause, ni con nadie.
tráete uno de estos a ver si quiere. O sea, porque yo tengo los argumentos, y creo que Ana Francis y Fernando también los tienen, para debatir, para debatir con ellos, en verdad, y con todo el respeto del mundo, porque no, o sea, aquí una tal Miriam que dice que la salamería de Ana Francis es apabullante, no sé qué término dijo, y yo defendí a Ana Francis, digo, dame 3 argumentos para decir que Ana Francis es salamera, o yo soy salamero, o Fernando es salamero, o tú eres detractor de la 4T, como te dicen, ¿no? O sea, es decir, con argumentos se entiende la gente, pero necesitamos argumentos limpios, certeros, claros y precisos, y sobre todo no viscerales y no yéndonos o poniendo todos los huevos en una canasta. La cuestión es que pues, en la otra canasta de la oposición, pues yo siento que no hay huevos, ¿verdad? No tienen huevos todavía, pero bueno, hay que tratar de entenderlos también y bueno, y no de justificarlos, pero de entender su desesperación. Bueno, también hay que entender mucho de lo que pasa en Morena y hay que tratar de escudriñar los momentos políticos y la mentalidad de los políticos para entender por qué demonios ponen esas candidaturas. Bueno, aunque lo tratamos de entender, pero no justificamos tampoco, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, ese periodismo limpio que tú haces, que hace Rompimiento, es un periodismo que finalmente puede llegar a ventilar muchas cosas, ¿no? Y por eso te agradezco mucho que nos tomes en cuenta y pues ojalá que podamos debatir más tarde con alguien que está totalmente diferente y en contra de lo que estamos diciendo. Y que viva el teatro, porque hoy es el Día Mundial del Teatro, que viva el teatro. Sí. Así es. Bueno, pues Horacio, trataré de ver quién le entra. No creas, es difícil. Hemos intentado nosotros organizar debates. ¿Perdón? Sí. Así y la verdad, de un lado encontramos a los opositores al presidente López Obrador y a Morena y no le quieren entrar porque temen que haya una reacción en las redes muy dura contra ellos, bla, 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 pero también incluso del lado de la 4T, pues luego, aunque no lo crean, pero luego me he topado con gente que dice, no, ¿para qué darle tribuna a fulano o a sutano? No, mejor no queremos nada de esto. Y bueno, entonces voy a ver qué se puede organizar, pero sé que las circunstancias son muy cambiantes ahorita, pero lo hago, Horacio y Ana Francis. Y bueno, pues muchas gracias a Fernando Rivera Calderón, que hizo el esfuerzo de llegar aunque fuera al final, y apreciamos mucho la carrera y la disposición que tuviste, Fernando, para estar en esta ocasión. No, siempre un placer, Julio. Yo tenía muchas ganas de estar por lo menos un ratito. Y fíjate que sí siento que es difícil que acepten estos personajes de la oposición medio patito que tenemos, porque incluso ese gran promotor del liberalismo, que es Enrique Krause, a quien yo le he leído varios libros y que promueve el diálogo y la democracia, pues cuando tuitea prohíbe que le contestes. O sea, solo le pueden contestar sus cuates Sheridan y sus amiguitos Aguilar Camín, pero no podemos contestarle cualquier ciudadano a debatir. Me recuerda la oposición o estas voces de derecha, a veces disfrazadas de otra cosa, como ese meme de los dos perritos, el perrito que está súper fortachón y que es el clásico intelectual, el clásico Aguilar Camín diciendo 30 millones de idiotas votaron por López Obrador. Pero luego cuando alguno de esos 30 millones a los que nos dice idiotas le responde, entonces es el perrito chiquito que dice, ay, mamá, me están troleando, me agreden porque no hay libertad de expresión. Entonces yo cada que veo a estos intelectualotes que se ven al espejo y se miran 2 metros más grandes de lo que son, pues que son como el perrito de los memes, ¿no? Muy, muy valientes para decirnos que nos equivocamos, que el pueblo se equivoca, que no sabe lo que hace, pero no tienen ningún valor, o como dice Horacio, la canasta de huevos, pues como que les faltan huevos, y les faltan argumentos también, porque insultos me queda claro que les sobran, pero los insultos no construyen nada, y uno se va haciendo la piel más dura, entonces pues terminan pues no haciéndonos más que lo que el viento a Juárez. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a los tres y espero vernos la próxima semana. Gracias, Horacio. Gracias, Ana Francis. Gracias, Fernando. Al público, por favor, al público likes para el sitio de YouTube, porque nos faltan muchos likes, por favor. Échenle ahí los likes. Gracias.